Buenos días. El día de hoy me voy a entrevistar con el psicólogo encargado del Centro de Salud Mental del Distrito de Villa Salvador. Vamos a hablar sobre el tema del feminicidio. Buenos días, doctor. Al momento le voy a formular una serie de preguntas para que usted me dé más información sobre este tema. Empezamos. ¿Por qué razón considera usted que ha incrementado los casos de feminicidios en el distrito? Porque para mí no se está abordando el problema real. Muchas veces cuando escuchamos las noticias, la principal causa del feminicidio me parece que es la decepción amorosa y el no saber manejar la frustración amorosa. Se dan penas más altas, en teoría, a los feminicidas para que este delito disminuya. Históricamente hablando, ningún país puede decir que incluso la pena de muerte ha reducido un delito. Entonces está demostrado psicológicamente hablando que penas altas no disminuyen cierto tipo de delitos. Ni la pena de muerte lo ha logrado. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de violencia hacia la mujer? Hay estudios que dicen que la principal causa de violencia hacia la mujer es la pornografía. Si usted escucha la música reggaetón moderna, que es muy sexual, por ejemplo, hablan de la mujer de forma violenta. Y nadie, ningún ministerio, trabaja este tema en ningún país del mundo, porque la pornografía genera mucho dinero en impuestos, por ejemplo. Otro tema que genera mucho la violencia hacia la mujer es la falta de educación a los hijos varones que tengan buena relación armónica con las mujeres de la familia, mamá, abuelas, tías, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son causas de la violencia. Luego, el poco manejo de impulsos, los narcisismos, por ejemplo, el consumo de drogas, consumo de alcohol, egoísmos, mucho tema del capricho. Si las cosas no son como yo quiero, me frustro y por lo tanto voy y agredo. Entonces, no saben manejar emociones y nadie trabaja eso. Es muy poco que trabajan eso. Para usted es importante que se oriente y expliquen en los centros educativos sobre el enfoque de género. No, porque ningún país puede demostrar que ha funcionado. En Argentina, por ejemplo, matan a una mujer cada 26 días. El Ministerio de la Mujer lo que ha hecho, las dos actividades donde más plata ha gastado es en un concurso de danzas LGTBI y en denunciar a Nickelodeon por el dibujo Dragon Ball por violencia simbólica. La ministra de Género de España lo que acaba de decir hace 2 semanas es que los niños deben tener sexo libremente porque es un derecho y tienen que experimentar placer. Entonces, el género ahorita lo que está trabajando mucho es el tema LGTBI y si se dan cuenta cada vez trabaja menos el tema de la mujer. Aparte que es un enfoque muy ideológico, sin sustento biológico, psicológico, antropológico y filosófico. Por eso es que en los países donde se está aplicando las políticas de género, ninguno ha disminuido la violencia hacia la mujer, lamentablemente. ¿Cómo considera usted que podrían disminuir los casos de feminicidio en el distrito de Villa Salvador? Trabajando la salud mental. Trabajando en las mujeres el tema de que rápidamente hagan la denuncia y no minimicen y no crean que no va a pasar, lo hizo porque estaba amargo, que no justifiquen. Y en el caso de los hombres hay que detectar casos de salud mental y que puedan ser tratados e intervenidos. La cárcel no va a cambiar mentalidades a mucha gente. Si alguien está trastornado, necesita medicación o terapia. La cárcel no va a cambiar esta mentalidad. Incluso las leyes no cambian mentalidades. Ejemplo, el que está a favor del aborto, haya ley o no haya ley, seguirá a favor, y el que esté en contra seguirá estando en contra. Entonces las leyes no cambian mentalidades, por ejemplo. O sea, si es que, por decir, es sentenciado, no solo tendría que pagar su pena en la cárcel, sino también necesitaría una ayuda psicológica. Incluso psiquiátrica, claro. Entonces, los casos que normalmente se reportan, y los expertos en forense y en criminalística, por ejemplo, cuando hablan de estos casos, nunca nombran ni el machismo o estas cosas, porque son más políticos, ¿no? Hablan de problemas de impulso, poca tolerancia a la frustración, psicopatías, por ejemplo, narcisismos, se van por temas muy psicológicos, que no son trabajados, ni tocados, ni siquiera en los congresos mundiales. ¿Cuán importante es la participación, en este caso de los psicólogos, para evitar el delito de feminicidio en el distrito? Es muy importante porque muchos de esos feminicidas o son muy violentos de impulso de reacción o ya tienen un trastorno mental.
Y justamente el tema de control de emociones es un tema de salud mental que nos toca a nosotros, los psicólogos y a los psiquiatras, trabajarlos. O un detalle, por ejemplo, en muchos planes de gobierno no figura el tema de salud mental, ni en los planes de gobierno presidenciales y en los municipales tampoco, por ejemplo, ¿no? Ninguno hasta ahora ha tocado ese tema. Hace años, cuando Alan García postuló por segunda vez y gana, sí, él fue el único que puso salud mental en su plan, ¿no? Pero luego no se trabaja porque en Perú tenemos el problema de las infecciosas. En países europeos la salud mental mueve presupuestos nacionales, porque todo el tema infeccioso debe estar resuelto. Entonces ellos pasan a otro tipo de problemas de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces nuestra participación es muy importante, pero yo soy de una idea con información real, no tendenciosa, real, tratando de detectar y facilitando mucho el tema de las terapias. El Estado, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer es facilitar mucho el tema de terapias de pareja. En Estados Unidos hay test donde a una mujer cuando es violentada, violencia doméstica por ejemplo, se le evalúa y si sale cierto puntaje se le dice se te va a agredir. Un problema del enfoque de género que está pasando en Estados Unidos, está pasando en Argentina, está pasando en España, donde hay la ley de género. Hay muchos agresores, acosadores sexuales, que cuando han sido denunciados inmediatamente han dicho que se están percibiendo como lesbianas con machismo internalizado y están saliendo libres. Muchos violadores están diciendo, hay casos reportados en España, en Estados Unidos, que son violadores, con todas las pruebas del mundo, dicen que se perciben como mujeres con lesbianas y por la ley de género no puedes cuestionarle de que la biología no es importante, entonces van a cárcel de mujeres y está reportado que han violado presas, han embarazado presas, por ejemplo, y un caso muy notorio en Argentina puede ser, un hombre maltrataba a la mujer, un día la golpea muy fuerte, ¿no? El hombre iba a ir preso por violencia de género, inmediatamente se identifica como mujer lesbiana y no le puede decir no porque él puede demandar por transhomofobia y pasó a ser un delito de violencia doméstica. Entonces, el enfoque de género, la ideología de género, lamentablemente, cuando se aplica la ley, donde hay que respetar a todos los géneros, y como el género, según su teoría, es fluido y no puede cambiar, se está encogiendo el enfoque de género para librarse de la cárcel, de las penas y de los delitos. Por eso es que no está funcionando, lamentablemente. Lo que pasa es que es un enfoque muy marketeado. ¿Alguna recomendación que quisiera dar para las mujeres, tal vez, que ya han sufrido de una agresión en su casa o por parte de algún familiar? Primero, proteger su vida, hacer la denuncia, no minimice. Si el agresor se justifica, si el agresor la culpa o si el agresor responsabiliza a otros, no va a cambiar. Eso son algunas señales, ¿no? El que culpa, el que justifica y el que no toma decisiones o el que pide condiciones para cambiar, por ejemplo, dame más sexo y te dejo de agredir o no me hagas esto y te dejo de agredir, no van a cambiar. Entonces que no sigan ese mito. No son señales para detectar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hasta luego, muchas Hasta luego, gracias. gracias.